Y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, el nuevo presidente de la Coparmex, por unanimidad y con unidad. Ayer fue electo. José, buenos días, gracias por tomar la llamada y felicidades. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues la verdad muy contento con el resultado de la unanimidad en la elección del día de ayer para tomar la presidencia nacional de Coparmex a partir del 1 de enero y por 2 años, que ese es lo que es el tiempo de esta elección. Y te toca, José, en un momento interesante, por decirlo menos, en términos pues de cómo se ha ido desarrollando la agenda, cómo llega Coparmex. Y te preguntaría justamente cómo vas a, o cuál es, digamos, tu visión para enfrentar estos retos. Te diría el primero de ellos, esto que observamos en una posición diferenciada de ustedes junto con el Consejo Nacional Agropecuario. Yo platicaba con Bosco de la Vega, junto con la Canacintra, en el seno del Consejo Coordinador Empresarial a propósito del acuerdo que se firmó. ¿Cuál es tu visión y cómo atender, digamos, este primer reto con el que ya arrancas? Sí, yo te diría en primera instancia que los 12 organismos que pertenecemos al CCE estamos unidos, digamos, como sector empresarial en lo fundamental, pero cada organismo tiene su propia agenda. Y en este sentido, claro que estamos todos unidos en el sentido de lo que queremos lograr con la negociación con el gobierno federal para la subcontratación, que realmente tiene dos objetivos. Un primer objetivo, desde luego, tiene que ver con respetar todos los derechos de los trabajadores, su antigüedad, sus prestaciones, el que estén de alguna manera con su ingreso completo dados de alta en el Seguro Social, pero también hay un segundo objetivo que tiene que ver con lograr mantener la competitividad como país y en ese sentido la subcontratación es un esquema que permite una flexibilidad y, para las empresas y que es aplicada en muchos países. Entonces, insistimos en la necesidad de que sí haya subcontratación y luego esté regulada y la manera en que lo pensamos que debe caminar es donde hay diferencias, pero tenemos 3 meses para negociar con las autoridades y en donde la verdad tenemos la confianza de que llegaremos con esos dos objetivos a un esquema de regulación de la subcontratación, pero en donde no esté prohibida. Por supuesto. Ahora, en estos últimos años, me parece que la Coparmex ha ocupado un lugar diferenciado, una voz importante. En tiempos, por ejemplo, recuerdo muy bien el Consejo Nacional Anticorrupción. Ustedes fueron una clave importante para su avance, un catalizador que permitió que finalmente esto en la administración anterior se aceptara. El tema del salario mínimo que hoy pues ya es una realidad, en parte fue impulsado en buena medida por ustedes. En fin, ha sido un lugar muy visible, también un lugar que ha generado que incluso desde la presidencia se le señale. ¿Qué decir en términos de este espacio que hoy ocupa Coparmex como uno de los entes del sector privado que ha sido más enfático y puntual en señalar en lo que no está de acuerdo y lo ha hecho con consistencia, porque esto no es nuevo? ¿Cuál será, digamos, el cariz que tome Coparmex pues en este primer año que te toca para ti estar al frente? Sí, tienes toda la razón, Rodrigo, en el sentido de que en Coparmex hemos sido consistentes en reconocer cuando el gobierno toma estas decisiones y estas acciones en pro del bien común, pero también señalar cuando consideramos que lo que está haciendo el gobierno, lo que está promoviendo, realmente no lleva al país hacia donde creemos que debe de ir. Y en ese sentido, como ha sido a los 91 años de historia de la Coparmex, seguiremos reconociendo lo que está bien, pero también señalando lo que consideramos que no está bien y además lo estaremos haciendo siempre con propuestas. Y digamos que en particular con lo que comentas de la lucha contra la corrupción, pues desde luego en Coparmex, mucho antes de esta administración, junto con y en alianza con organismos de la sociedad civil, si recuerdas esta ley 13.3 que llevó luego a formar, a ser la primera iniciativa ciudadana que se convierte en ley y que de ahí se deriva el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, pues es un tema en lo que de fondo en Coparmex creemos que debe seguir haciéndose y por eso ahora, Rodrigo,
estamos proponiendo un pacto por la integridad de México que va en el mismo sentido. O sea, esta lucha no es una cuestión de una campaña o de un año, ni siquiera de un sexenio. Los países que han logrado pasar de estar entre los donde hay más corrupción a los que hay menos corrupción, les ha llevado al menos 2 décadas. Entonces sabemos que esta es una lucha de largo plazo y estaremos trabajando en ese sentido para lograr a partir de este Pacto por la Integridad de México, el irle cerrando el paso a la corrupción. Por otro lado, preguntarte, hablando de temas, ¿cómo se ve desde la Coparmex? Ayer veía obviamente el comunicado de esto que se ha aprobado en el Senado a propósito del Banco de México, que pues queda obligado bajo esa propuesta a recibir los dólares en efectivo en México. ¿Cuál sería la postura? Sí, nos parece que en Coparmex que el Banco de México debe conservar la autonomía e independencia, y hemos visto cómo cuando en un país el Banco Central queda bajo las órdenes del Ejecutivo Federal, hay un daño en la economía. Y por eso hemos sido muy claros en señalar que, pues ahora que el Senado ha aprobado esta reforma, que esta sea corregida en la Cámara de Diputados. Nos parece fundamental y ha sido un gran logro para México en la cuestión económica, pero es a partir de que precisamente el Banco de México logra esa autonomía e independencia. Entonces, estaremos defendiendo la institución del Banco de México para que conserve esa autonomía e independencia y que esta reforma que aprobó el Senado sea corregida en la Cámara de Diputados. Estimado José, esto parece entrevista de trabajo, pero sí me interesa mucho que los que no te conocen en todo el país, que nos está escuchando esta mañana, ¿qué dirías tú? ¿Qué te distingue, digamos? ¿Qué nos puedes decir de tu trayectoria? ¿Quién es José Medina Mora? Sí, Rodrigo, gracias por la pregunta. En realidad, pues soy un emprendedor que hace 35 años me tocó iniciar una empresa en el ramo de tecnología e información, que como todo emprendedor, cuando inicia, pues después de haber hecho un plan de negocios, la realidad es que quebramos la empresa. Para el segundo año hicimos un segundo plan de negocios y la volvimos a quebrar. Y no fue sino hasta el tercer año en que logramos un punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocio rentable. A partir del cuarto año y hasta el 35, que es el que cumplimos en este año, afortunadamente hemos tenido pues resultados positivos, algunos años más, otros menos, y hemos sido una empresa institucional y eso es lo que me ha permitido a partir del 2007, digamos, aunque sigo siendo presidente del Consejo de Administración, pues ya dedicarme más hacia la participación en el Consejo de Coparmex en Jalisco, que es donde inicié, donde estuve 7 años como consejero. Después fui electo presidente por 3 años, luego Gustavo de Hoyos me invitó como vicepresidente nacional, este año como secretario general, y bueno, así en esa condición, después de estar prácticamente 7 años dedicado de tiempo completo a la Coparmex, en el entorno local en Jalisco y luego nacional, es que pues ahora llego a la presidencia nacional con mucho entusiasmo, con responsabilidad, sabiendo el compromiso que implica, y desde luego pues simplemente un emprendedor más, Rodrigo, que ahora me toca representar a las empresas socias de Coparmex, pero también a estas causas nacionales, es decir, representar a la ciudadanía y con responsabilidad, con compromiso, pues estamos para lo que nos toca, Rodrigo. Pues diría persistencia, José, y la vas a necesitar, y por supuesto aquí tienes el espacio abierto porque siempre es un gusto tener un diálogo con Coparmex. Te mando un abrazo, muchas felicidades, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo, por abrirnos el espacio y un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el nuevo presidente de la Coparmex. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.